Volvemos entonces y empezamos hoy el programa formalmente Dimensión 5.0, como les anticipé, hoy un programa XL de 15 a 17 horas, 2 horas, en este caso esta primera hora dedicada a los videojuegos. Vamos a decir un tema recurrente también en el programa, porque es tecnología, porque es innovación, porque es historia y porque es parte de nuestras vidas. Hoy nadie tiene pudor en decir que juega videojuegos más allá de la edad que tenga. Así que por eso lo importante también, hablamos también con varios especialistas, lo lúdico, todas las cuestiones involucradas, no solo con el videojuego, más allá del ocio. Así que bueno, un personaje destacado también en lo que son los videojuegos en Argentina, ¿sí? que como dije en muchas ocasiones y entrevistas pasadas, sabemos que hay una industria argentina también de videojuegos. Este personaje importante entonces en nuestra industria de videojuegos, Agustín Cordes, director de Senscape. Buenas tardes, Agustín. Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo andas? Bien, no tan bien como vos, pero... No, gracias por tenerme virtual. Esta charla está medio, no sé qué anda pasando, pero la vez pasada nos agarró el corte de luz y ahora estoy con esta gripe fatal. Fatal. Bien, bueno, más allá de las complicaciones que hubo, perdón, yo también ando medio complicado. Sí. Las complicaciones que hubo, aquí estamos, aunque sea de manera virtual, para compartir este espacio, como decía en la introducción, con uno de los personajes destacados de la industria del videojuego argentina. Un poco también tiene que ver, ¿no?, esta historia de las complicaciones y del tiempo y de poder llegar finalmente a un objetivo, a realizar las cosas con algo que tiene que ver con la historia de Senscape, a lo que ya vamos a llegar. La resiliencia y demás. Primero, antes que nada, decir que sí. Vamos a ver por qué sí. Primero, antes que nada, me gustaría que te puedas presentar, más allá de esa breve introducción que hice yo con los oyentes. ¿Quién es Agustín Cordes? Un poco de tu CV, tu historia, dato de color, cuestiones que quieras contar de tu vida. Bueno, a ver, lo hago lo más breve posible. No me gusta hablar de mí además, pero bueno, vamos a presentarnos. No sí. Hoy soy nuestro invitado. Mi nombre es Agustín y bueno, tengo una trayectoria de hace un rato en esto de la industria, como venías comentando. Arranqué allá en el 2003, ¿sí? En realidad venía haciendo reviews en un sitio de aventuras, Just Adventure, pero como desarrollador. Arranqué con Scratches, en la ya difunta Nucleosis, que fue un proyecto que nos llevó unos años, lo hicimos muy a pulmón, ¿sí? Como era todo en esa época, no habían conocimientos como hoy, que tenés más herramientas al alcance de la mano. Bien, ya vamos a desarrollar sobre Scratches, que es un clásico, me atrevo a decir. No soy un especialista en videojuegos, pero de lo poco que sé es un clásico. Sobre tu formación, ¿apuntaste siempre a decir, bueno, quiero hacer videojuegos? ¿Esto fue de toda la vida? ¿Se dio algo que encontraste en tu camino? ¿Cómo fue eso? Siempre quise. Sí. Desde que jugué al King's Quest, cuando tenía unos 7 años, que me encantó el género de aventuras, y siempre quise algún día hacer un juego. Imagínate, ¿no? Estamos hablando cuando tenía el 88, por ahí. Era impensado. Bueno, era chiquitito, pero incluso de adolescente tampoco era algo que se parecía al alcance de la mano. Parecía que estaba reservado a las grandes empresas, ¿viste? De otros países, no acá. Y fue cuando también en esa época, 2001 por ahí, conocí un juego independiente, el Darkfall, que lo hizo un inglés, Jonathan Vaux, él solo lo había hecho. Y dije, bueno, caramba, se puede hacer esto. Evidentemente hay un mercado para juegos más chicos, ¿no? Y como dijiste, sí, Scratches se hizo una especie de bola de nieve que superó mis expectativas. Lo considero un clásico del género. Sí. Claro. Me pone muy contento eso. Hablabas de Queen Quest, imagino te marcó, viendo el juego Scratches, que tuve la oportunidad de jugar, por lo menos para ver de qué se trataba. No lo completé el juego, vamos a avisar. Tiene algunas, por lo menos vuelvo a repetir, no soy especialista en videojuegos, pero me hace recordar Monkey Island, ese tipo de dinámica. ¿Qué juegos te convocaron, te inspiraron
para decir, quiero ir por acá, vamos a decir los juegos de terror, de horror games, no sé, el género bien... Sí, los juegos que te iba a mencionar son bastante, no son quizás los más conocidos. A ver, me encantaron los Monkey Island, Space Quest. Me acuerdo que el Larry 1, las Sí, noches que me he divertido, lo jugaba con mi papá, Larry 1, qué hermoso juego claro, también. bajo supervisión de los padres, Y vamos a decir. La Re-1 era un juego un poquito picante, vamos a decir. nah, está bien. Cuando tenía ya, ponerle 11, 12 años, era aceptable. Ujú. Con asistencia parental, si querés, sobre las Bien, partes más perfecto, escabrosas. perfecto. Pero imagínate que era fantástico en esa época un juego así. ¿Y cómo es? No, los que me inspiraron son el Dark Seed, Ujú. un juego de aventuras ya del 92 por ahí. Me gustó mucho, como no es un gran juego, diría, o sea, tiene muchos errores, si querés, Bien. pero me gustó la estética, la historia y la ejecución. Me pareció Ujú. fantástico. Es un juego que cada tanto lo vuelvo a disfrutar. Maupiti Island, ese sí que es muy under, pero Ujú. Bien también de me nicho, gustó vamos a mucho decir. cómo se llevaba el desarrollo del juego. Y tengo que decirte, bueno, Gabriel Knight, hay un montón, la realidad. Es un poquito Ujú. de cada cosa. Ah, de Dark Eye. Tengo que decir siempre de Dark Eye, tengo que mencionarlo. Eso es Bien. una obra de arte para mí. Quien esté en el mundo de los videojuegos te va a entender, te va a saber reconocer cada título de los que diste, si no, quien no esté mucho, entonces, Dark Eye, a prestarle atención, De Dark eh, Eye. de Sí. Dark Eye. Ahí mientras en imágenes estamos viendo en pantalla algo un poco, una review del juego que, como decíamos, es un clásico. Este juego, ¿en qué año salió? En el 2006, principios del 2006. Ujú. Eh, a simple vista se ve y puede ser un juego que pensamos pudo haber salido de cualquier publisher internacional, de cualquier mega empresa desarrolladora de videojuegos. Digo, tiene todo lo que puede tener cualquier otro juego que cualquiera tenga en mente. Digo, ¿y la realidad cuál era? Vos decías, te inspiraste en un británico que hizo él solo un juego. Sí, Nucleosis, hablaste hoy, que ya no está, pero digo, sí. ¿quiénes eran Nucleosis? ¿Eras vos solo? ¿Era un garage? No, éramos esencialmente dos. Ujú, Mi ex socio, que se encargaba más de la parte de los gráficos, y ujú, yo, que básicamente el programación, sonido, incluso todo, diseño, incluso la parte de marketing también. Y cómo es, se sumó esto, no estaba pensado, en realidad la primera encarnación de Scratches era más tipo Mist, ujú, slideshow se le llamaba. Vos claro. tenías pantallas estáticas y te movías de un lado a otro. Y de hecho, la primer demo del juego, el primer teaser que salió en Sí. Halloween del 2003, tiene ese formato todavía. Y creo que está, se puede bajar. Ujú. Scratches también lo pueden bajar. Es abandonware ahora, porque no se puede comprar más, Es de así que libre por mí, si acceso, lo vamos a decir. agárrenlo, piratenlo, no hay ningún problema por mí. Ujú, ¿Y qué te iba a decir? Se sumó un croata para hacer la música, nos propuso esto cuando jugó la demo. No había hecho nunca música para un juego, ajá. quería probar y se convirtió en un soundtrack que de una voz de culto, lo adora la gente. Es un grandísimo trabajo lo que se mandó con este juego. Fue una confluencia de cosas Que se tenían que que se dar de alguna, dan claro, una vez cada tanto, sí. de alguna manera. De alguna manera, sí. Mencionabas esto de las imágenes estáticas en un principio, el slideshow, vamos a decir. Claro. Entre las evoluciones que tuvo el juego, digo, ¿cómo arrancó? Digo, ¿hubieron versiones anteriores, juegos anteriores de Nucleosis, digo, con menos por ahí No, reconocimiento? ¿O no, no, este no, fue no. la primer bala Oh. de plata, vamos a decir? Porque realmente se convierte al final en un clásico, Esto ¿no? se pudo hacer, imagínate, todavía estaba viviendo con mis padres. Entonces, Ujú, aproveché ese momento también. Ojo, tenía un trabajo sí. que incluso en esa época era nada que ver de telefonía y ver, aprendí bastante de software, programación ahí también, pero era, era un trabajo que para mi edad en esa época estaba bien remunerado y yo dije, bueno, no, quiero hacer el juego. Renuncié al trabajo y mi familia me miró como, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco? Y bueno, Claro. me mandé. Y sí, fue una buena jugada que definió el resto de mi vida, podría decir. ¿Hoy vivís de los Eh, videojuegos? sí, sí, Bien. sí, sí. Y de dar servicios también. A ver, de educación
di educación también en algunas universidades de acá, públicas, privadas, también para Epic, pero medio que ya lo dejé eso también. Digamos, Sensei tiene toda mi atención. Ajá. La empresa. ¿Qué crees que lo convirtió a Scratches en palabra mayor, digo, de decir, bueno, uno de los clásicos de los videojuegos más de la industria local? No lo sé todavía. No le encontrás la explicación. No hay, no, es un conjunto de cosas. Creo que es un balance, aparte del juego, dio miedo. La gente dijo que le dio mucho miedo, pero también había un misterio, todo un toque de melancólico, y la atmósfera del todo el paquete. Se ve que la gente me manda mails todavía diciendo que lo jugué de chico, no me lo olvido más, no sé, se ve que hubo un efecto muy particular en muchas personas. Me dijeron también, todavía me dicen, fue el primer juego de aventuras que jugué. Claro. No sé, no lo puedo explicar. Esto no esperemos jumpscare, como le dicen a esas imágenes de repente que aparecen y te asustan, digamos, algo que te vaya a ir a matar del miedo o del susto, sino es más bien una atmósfera que se crea. Hablabas esto de la música, que está todo el tiempo acompañando durante todo el juego. El terror y el miedo va por ahí. Tiene dos jumpscares. Dos jumpscares. El tema es que no te los esperás y te agarran en el mejor momento. Ese es el tema con los dos jumpscares que tiene el juego. Bueno, si son dos, me imagino a lo largo de todo el juego, entonces deben ser complicados. Vamos a avisar a aquellos que sufran del corazón, entonces que estén atentos. Hay dos. Hay dos y son complicados. ¿Cómo fue la publicación de ese juego, no? Hablamos de, bueno, después se convirtió en un clásico y demás, que todavía es un fenómeno que por ahí mucho no entendés, pero digo, ¿cómo fue hacer llegar a hacerlo popular, a llegar a toda la gente a nivel global, no? Sí, sin dudas fue otra... A ver, en su momento me acuerdo que lo primero que me incentivó a meterme en esto era que me llegaron propuestas comerciales, tipo, queremos publicar Scratch. Yo dije, caramba, no me la esperaba esa. Incluso para los que siguen el género, una de las primeras propuestas que recibimos era que se llame Sanitarium 2 Scratches. Para los que conocen el Sanitarium, es un juego de terror, aventura muy clásico también, que me encanta. Dije que no a esa propuesta porque no tenía nada que ver, claro, como para aprovechar el brand. Y lo que terminó pasando es que algo que es imposible de hacer hoy en día, que ya no, el mercado no funciona así, en vez de hacer negocios con un publisher, yo pensaba, pero pará, si este publisher no cumple con su palabra, pierdo todo, ¿no? Agarré y fui territorio por territorio. Hablé con un publisher para Alemania, que se llamaba GAS, Germany, Austria, Switzerland, ¿no? Suiza, Italia aparte, Grecia aparte, y Estados Unidos y así. Eso hizo que cada publisher agarrase su territorio y prepare el mejor modelo de distribución y marketing. También Rusia. Rusia estaban locos con Scratches. No te das una idea. Y por supuesto, el de Rusia me decía, no, olvídate de hacer una caja para Rusia. Tenemos que hacerlo en CD, ¿sí? en compact, nada más, y cobrarlo muy barato. Si no, no se vende. Conocían muy bien su mercado. Eso hizo que, no sé, no todo el mundo conocía el juego. No es que era un AAA que aparecía, ¿viste?, en todos lados, en las noticias, pero de repente es como que todo el mundo sabía que Scratches estaba ahí, al alcance de los... Se trata más de como dicen el género indie, digamos, de independiente, era más de nicho, vamos a decir así. De todas maneras llegó a globalizarse de alguna manera en todos los mercados. Son nichos, sí. Para esto tuviste que viajar, ir personalmente, me imagino, a todos estos lugares que marcabas, ¿no? Grecia, Italia, Rusia. O los contactos pudieron ser de forma remota. No, todo remoto. Eso es lo más loco de todo. Todo remoto. Nunca viajé a ningún lado por Scratches. Eso es lo más loco de todo. Y llegó a todas partes del mundo. Hoy eso, bueno, por eso, ojo, eran otras épocas. Hoy realmente
se maneja diferente la industria, los Bien, contactos son más estrechos, está bien viajar, conocer personalmente a publishers, o sea, pero en su momento nunca fue necesario. bien. Si tuvieras que definir en una frase o una palabra, es un desafío mayor, digo, scratches. En lo personal, en la industria del videojuego, digo, ¿qué te genera? Vos te dicen scratches y qué es lo que lo primero que te viene a la mente. Un sueño hecho realidad, Bien, se cumplió, digamos, salió bien como esperaba y era lo que quería hacer. Así que perfecto. estoy muy satisfecho así, es eso. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Ahí está. Bien, repasamos entonces ya tu historia, tu trayectoria, los inicios de este clásico Scratches, lanzamiento de un Nucleosis que, bueno, parte también de la historia, yendo ya más a la actualidad. Y como decía en el inicio de la nota también sobre esta misma nota que vino siendo una lucha para poder llevarla a cabo, que hoy se está concretando finalmente. Nunca perdimos las esperanzas de que así iba a ser y así es. Digo, sobre un lanzamiento que fue reciente, pasó algo parecido. Digo, fue algo que duró muchos años. Entiendo para lo que Sí, es la industria del videojuego, me dirás o no. ¿De qué estamos hablando? sí. Sí, duró más de lo que suele durar un Ujú, desarrollo de un juego de este tipo. Pero también hay algo que estoy notando de varios lanzamientos también recientes, incluso en ujú. el género de aventuras. Los juegos están tardando más en hacerse, ¿Esto por bastante qué? más. Sí. Viendo, no sé, por poner un ejemplo, aventuras que tienen, que son un nivel de calidad, no es que sea inferior, pero con, digamos, una producción un poco más acotada que Asylum, con gráficos Ujú. pixelar, por ejemplo, menos animaciones, y así todo tardaron 6 años en hacerse. Eh, la complejidad de los juegos se creció mucho en este tiempo, en todos estos últimos años. Ujú. Lo cual suena contradictorio, ¿no? A A ver, lo que voy es, de golpe hay más herramientas, más conocimiento, tenés Unity, tenés Unreal, tenés engines generalistas, es como que está todo más al alcance de la mano. Y así todo se hizo más difícil todavía. claro. Hablabas de pixelar, digo, uno ve, entiende los juegos hoy en día que están saliendo, que salen a rolete. Digo, esto que decías, la facilidad de poder hacer videojuegos. Sí. Eh, y vos decís, bueno, gráficamente es un poquito sobrio, te hace recordar esos juegos en los 80, pero después ves por ahí las mecánicas y demás y son algo más complejas. Sí, A ver, ojo, a ver. ojo. No quiero decir ni por asomo que hacer pixel art sea fácil. Ojo con eso. Vamos a Ujú, hacer el disclaimer ahí. Eh, hacer 3D es más difícil todavía, quizás. Tendría que decirlo así. Especialmente un 3D con un nivel de producción, un nivel de pulido, ¿sí? ujú, Que el público espera hoy en día. O sea, cuando es fotorrealista, ¿no? claro. Con iluminación, o sea, todo un acabado gráfico, sí, que tiene un nivel extra de complicación, si queremos. Ujú, Eh, da para rato hacer, digamos, sopesar qué es más barato o no hacer en un juego, ¿sí? Porque en claro. última instancia es eso, qué cuesta más producir. En cualquier caso, cualquier tipo de juego que tenga una cierta vara de calidad para romper, ¿sí? Porque tenés que romper o estar por encima de la cantidad de juegos tremenda que sale mes Claro. a mes en plataformas como Steam. Ujú. Entonces, para romper esa barrera y llegar a los ojos, a los gustos de la gente, el esfuerzo es cada vez mayor, Digamos, para que no sea cada un vez juego más. más. Digamos, para que, Para que no se pierda en el ruido, si querés, claro, ese por así ruido decirlo. del que hablabas, digo, y esa gran cantidad de videojuegos que hay, ¿crees que hoy, con herramientas y plataformas para crear videojuegos y demás, es mucho más fácil poder hacer un videojuego? Digo, tengo una idea, por ahí que Mm. antes que habría que formar algún equipo técnico y demás, o depende del tipo de videojuego. Son una mezcla de cosas, Ujú, vamos a decirlo. Por un lado, sí, si queremos, esto de la democratización del software ujú, hizo que
estas herramientas estén más al alcance de la mano de más gente. Dicho de otra manera, Sí, a mi manera de ver, el software siempre fue democrático. Yo, de hecho, en el 2003, cuando me senté a hacer scratches, agarré C, agarré herramientas que estaban al alcance del público gratuitas y hice un engine de cero. Pasa que, obviamente, hacer un engine de cero requería mucho esfuerzo, mucho conocimiento, mucha investigación. Eso como que podés sacarlo del medio. No tenés que hacer tu claro, engine de cero. Ya te lo dan el engine, el motor gráfico, ¿no? Por así claro, decirlo. claro. Eh, Sí. Se suman otras cosas a ujú, esto. Se suma que aparte el nivel de pulido que la gente pretende hoy en día en los juegos está cada vez más exigente también. Y con el tiempo incluso. Ellos ya hacen el cálculo. Vos me estás cobrando $10, mínimo pretendo que el juego dure 5 horas, por claro. ponerte un número. Así. Bien. Digo, en esto de los engines, que bueno, ya son algo medio predefinido, vamos a decir, y con un montón de herramientas y ayudas, en esto que se habla también de la inteligencia artificial, que en el coding, facilitando un montón las tareas, ¿es realmente un factor de cambio también en la industria de videojuegos, la inteligencia artificial, para ayudar a crear un juego? Sí. Sí, mira, ya fui muy vocal en Twitter al respecto sobre inteligencia artificial y es un Ujú, avance tecnológico que realmente no me gusta ni un poquito. Hay bien. mucha resistencia a usar inteligencia artificial en juegos, o mejor dicho, en los assets del juego. Lo que Ajá. va a pasar, eso sí, con la IA, es que va a acelerar procesos. O sea, lo van a usar, ya lo están usando las empresas grandes para Sí. acelerar sus procesos. Así que ellos van a sacar juegos más rápido. Te van a obligar a vos también o a los indies a sacar juegos más rápido también. Entonces, en definitiva, vamos a producir más, vamos a llenar más de ruido al mercado y va a ser cada vez más difícil eh, salir, digamos, de romper la barrera, como Claro. decía antes. El nivel de exigencia está cada vez más alto también. Ujú, Hoy estaba mirando en Twitter, están anunciando The Game Kitchen, que es una empresa indie muy conocida, sacaron Blasphemous, una franquicia muy popular, sí. y pusieron una imagen promocional. Los acusaron de usar inteligencia artificial. Salieron a decir, no usamos IA para esto, lo hicimos nosotros. Ahora el público está mirando, está evaluando, a ver la calidad de lo que me estás dando, está hecho con o sin IA. Claro. Entonces, esa barrera, ese nivel de exigencia, ¡boom! Sube de nuevo, más juegos, más exigencia, cada vez más difícil. Ujú. Bueno, Ese es el resultado. un poco lo que decías vos, la evaluación del costo, digo, si me estás cobrando tanto por algo que hiciste con inteligencia Sí, artificial, digo, me estás embaucando de alguna manera, quizás sería el pensamiento, digo, ¿no? ponele. Yo lo que rescato, digamos, si querés, la pequeña epifanía que propongo hacer con todo esto, Ujú, nos están vendiendo a la IA como que va a aumentar tu productividad, va a hacer todo más fácil, la vas a pagar por otro lado. Eso. O sea, te ujú. va a salir el tiro por la culata como viene pasando, viste, cada vez que nos dijeron, podés aumentar tu productividad, no nos fue tan Claro, bien. Así que había eso es un lo que lado estoy B, pensando ahora. había un lado B. Sí, Bueno, usarla con disciplina y con responsabilidad, entonces, de alguna manera, digo, totalmente. volviendo a la historia esta de Asylum, ¿sí? Asylum, como Sí. gusten llamarlo, digo, eh, ¿qué te inspiró, qué los inspiró en Senscape a llevarlo adelante? Digo, como secuela de Scratches, como digamos, una historia distinta, lo mismo, ¿qué fue? Eh, mira, de nuevo, varias cosas. Quería un poco continuar con la filosofía de Scratches, Ujú, utilizar el mismo formato, los conocimientos, ¿no? que se habían adquirido para hacer un juego así, y los fans pedían más. ujú. Entonces, una de las primeras, si querés, obstáculos, uno de los primeros obstáculos que tuvo Asylum en su desarrollo, es que era más ambicioso que Scratches. Ajá. Cuando esto lo encaré en el 2009 por ahí, después de un periodo que hicimos otro juego para Argentina, Perfil de Riesgo, antes de que cerrara Nucleosis, eh,
adopté la misma filosofía, hacer un engine de cero, ¿sí? Como en Scratch tuvo su propio engine, para Asylum dije, bueno, lo hacemos de cero. Bien. A medida que fue avanzando el proyecto, empezaron a pasar cosas en la industria, justamente cayeron Unity, Unreal, Steam se hizo la plataforma, la mega plataforma que soy. Hubo un cambio bastante abrupto entre el 2010 y 2013, por ahí. Uh-huh. Y me di cuenta que hacer un engine propio para un juego así era ya muy, muy difícil y caro. No iba a tener nunca los fondos para hacerlo. Así que nos metimos un poquito con Unity, después con Unreal. En definitiva, hubo un montón de cositas que pasaron en el desarrollo, lo cual hizo que se estire mucho más de lo que se esperaba. Y sumado a que este tipo de formato es caro de hacer. Parece que no, porque vos decís, no es 3D en realidad, o sea, es 3D, sí, los escenarios están renderiados en 3D, pero la presentación es pseudo 3D. ¿Qué pasa con esto? Si es muy a la vieja escuela, vieja usanza, vos estás como en medio de un cubo, en Scratch, en Asylum, mirás la cámara, ves a tu alrededor, y interactúas con el escenario. Parece que estás ahí, pero en realidad son todos gráficos estáticos, ¿no? Uh-huh. Tuvimos que poner un montón de videitos. Cada vez que ves un personaje es un videíto que está ahí pegado a este escenario, a este cubo mentiroso, uh-huh, pero que ayuda a la atmósfera. Así que en definitiva, se fue de las manos la producción. Es algo que no vuelvo a hacer nunca más. Ya está. Este es la carta de despedida, si queremos, a este formato que creo que hace rato que nadie sacó un juego así y no sé si lo va a volver a saber. Te digo, es complicado, como decías. Cuando ven la transmisión, es el mar que se está moviendo. Cuando salga en YouTube esto, y pueden ver cómo se está moviendo. Eso es un video en realidad. Es un videito. Bueno, y todo eso cuesta, entonces. Sí, acoplarlo. Todo lo ensamblado cuesta mucho. Es terrible. El esfuerzo. No es que sea caro hacer el video, es el proceso caro, el proceso de armarlo. De mezclarlo con el videojuego, vamos a decir. Claro. De integrarlo, sí. Hoy en día, mirando hacia adelante, ¿en qué está Senscape? Hay una colaboración también con Silent Hill en una serie. Sí. Digo, ¿de qué se trata eso? Pero no tiene que ver con los videojuegos. Si bien Silent Hill obviamente nace de un videojuego. No, sí, ya pasó eso igual, fue una producción en la que participamos, uh-huh, y al final inicialmente iba a ser una participación más pequeña, al final necesitaban repensar todo su pipeline de cinemáticas, justamente este tema de ensamblado, de los procesos, de cómo producir rápido, porque tenían que producirlo muy rápido, y Senscape terminó haciendo las 16 o por ahí 14 horas de cinemáticas para toda esta serie interactiva. Uh-huh. No era un juego, podríamos decir que es una serie interactiva, una serie animada interactiva. A mí la idea me pareció, la verdad, fantástica. Claro. No cayó muy bien con los fans de Silent Hill, uh-huh, pese a que los que no eran tan fans de Silent Hill se hicieron fans de la serie. A los que ya eran fans mucho no les gustó. No, el fan, a ver, es como que están encasillados, ¿no? En Silent Hill, experiencia solitaria, donde más parecido a Silent Hill 2, justamente, que es el más famoso. Uh-huh. Y este juego, o serie interactiva, proponía lo opuesto. Una especie de formato tipo serie de TV. Claro. Y para mí salió bien, a mí me gusta lo que hicimos ahí. Se lograron muchas cosas interesantes. Bien, aquí la participación en cinemáticas, entonces no desarrollando, sí, de alguna especie de juegos, mecánicas del juego ni demás, sino cinemáticas. No. ¿Por qué lo fueron a buscar? Pipeline cinemáticas más que nada. Sí. Personajes también, pero cinemáticas más que nada. Uh-huh. ¿Por qué lo fueron a buscar, digamos, a ustedes? Porque cuando arrancó esto en el 2022, dos factores, te diría. No habían muchas desarrolladoras que conozcan Unreal a fondo, y especialmente el pipeline de cinemáticas en Unreal. Uh-huh. Lo que era Sequencer, que es una de las herramientas claves justamente de Unreal para hacer
cinemáticas en tiempo real, no había mucho. Menos en nuestra región, que éramos más baratos, solíamos Claro. ser más baratos. Ahora no. Entonces, cuando vieron lo que lo ofrecíamos, ¿no?, desde Argentina, hicimos todo el mock-up acá, en los estudios Animar, cuando estaban en Tecnópolis. Acá, de hecho, tengo Tecnópolis cerquita de casa. Se hizo mock-up ahí. Cuando Claro. vieron lo que salía a hacer mock-up en otros países versus acá, dijeron, vamos con Lo hacemos Sensei. acá. Así que producimos todo el mock-up acá, como 10 horas de captura de mock-up, y quedaron encantados. Ahora, bueno, esa competitividad se perdió, lamentablemente. Veremos si tenemos Changui de nuevo en el futuro. Bien. Y eso, justamente como para ir cerrando un poco la nota, hacia el futuro. Digo, ¿qué está en carpeta de Senscape? Y quizás también en lo personal, digo, más allá de Senscape, si tenés algunos otros proyectos en los cuales quieras incursionar o estás incursionando ya. No, en cuanto a Senscape, tenemos un par de cositas que estamos boyando, o sea, un proyecto que va a ser más corto, no queremos sacar algo así de nuevo que dure, o sea, para un juego como Asylum, por más que cambiemos la filosofía de producción, el formato, estamos hablando de que va a llevar de 2 a 3 años, y sin dudas necesito tocar puertas y buscar financiación, porque Asylum fue prácticamente financiado del bolsillo propio. Eso ya no va más, es imposible. Para un proyecto de esa envergadura, no, especialmente estoy apuntando a un AA, hacen falta fondos, así que veremos. Ese juego un poco estuve ahí charlando, mencionando que va a ser una aventura no tan clásica, point and click, como Asylum, pero sí una aventura narrativa y que transcurre en Argentina. Quiero hacerlo muy autóctono el juego, pero bien, si no, digamos, autóctono y poner un montón de El clichés obelisco por así, todos tipo, lados, ¿no? acá está el mate, Argentina. Claro. No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo a conciencia. Y me gustaría hacer algo más personal, si querés, hacer algo como muy retro, como justamente lo que era hacer un engine propio, pero totalmente alejado de Unreal, de Unity, como un pequeño break de toda esta tecnología. Me gustaría agarrar y, no sé, hacerlo en DOS, poner. Ajá. Un juego en DOS. Y Bueno, lo bien. vendo. A ver qué A ver pasa. qué pasa, por gusto y A un buen placer. precio, obviamente no voy a cobrar, no podés cobrar un juego de DOS, no sé, $10, pero bueno, veremos. Bueno, pero si viene del creador de Scratches y demás, digo, ya el precio sube por sí solo. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Digo, esto es como los artistas, ¿no? Digo, tienen su banda y sacan ese disco solista de algunos temas. Es un arte también el videojuego. Sí, hay mucho de arte. Hay mucho de arte que un poco la industria y el mercado te va empujando a no dejarlo de lado, pero sí meter un montón de otras consideraciones en la bolsa, justamente el marketing, que el algoritmo de Steam, que el costo de producción, que si hago esto, que si hago el otro. Ya esa, si querés, esa visión del indie romántica que está en el garage creando arte, no existe más. Ujú. No existe más ya. No es Lamentablemente. algo súper divertido, digamos, el crear un juego, sí, después jugarlo, por supuesto, digo, pero Totalmente. arremangarse y ponerse a trabajar para hacerlo es muy duro Sí, entonces. sí, sí. Totalmente Bien, eso. como para cerrar, un mensaje Sí. a aquellos Agustines Cordes de hoy, cuando eran adolescentes y quieren meterse en el mundo del videojuego. Dijimos, hay que arremangarse y trabajar no es tan divertido, pero bueno, algún mensaje que quieras dejarle a aquellos que quieren avanzar a meterse en el mundo de los videojuegos. Sí, a ver, va a ser, para seguir en la línea, un mensaje contradictorio a lo que venimos charlando, A porque, ver. viste, cuando digo cada vez hay más juegos, Ujú. bueno, en cierta forma el mercado nos empuja a hacerlo así. Mi mensaje es, miren, arranquen con algo chico. Arranquen con algo chico o incluso algo que puedes sacar gratis, que te lo sacas de tu Ujú. sistema en 2, 3 meses y tanteas cómo es el proceso, porque no solo es difícil hacer un juego, es riesgoso según las condiciones en las que estés en tu vida, si tenés que, Claro. no sé, invertir plata o si no, a ver, según los recursos que tengas disponibles.
Entonces, el consejo que suele darse hoy, para hacer algo indie, estamos hablando que vos publicás por tu cuenta y si no querés lidiar con contratos y publishers y todas esas cosas, haz algo corto y sacalo. Ujú. ¿Sí? No quieran hacer Vamos a scratches, seguir inundando digamos. el mercado, pero bueno, es lo que hay, es el consejo que hay que darle, porque, de nuevo, para evitar el riesgo que conlleva. Salvo que tengas, obviamente, no sé, en una profunda convicción que estás haciendo un balatro, por ejemplo. A ver, estás haciendo un balatro. Te vas a dar cuenta de que estás haciendo un balatro. Listo. Mandate y hacelo bien, habla con un publisher, fíjate. Pero son todas complicaciones que, a ver, hay que estar preparado, ¿no? Para eso. Publisher, leer un contrato de un publisher hoy es un esfuerzo. Si te salteaste una cláusula que viste, te decía, bueno, y de paso me vendés tu alma, ya está, pusiste el gancho. Son todas cosas que pasan. Así que bueno, se puede, todavía se puede, pero bien. a remangarse los brazos. Agustín, muchísimas gracias por haber estado hoy, haber hecho el esfuerzo pese a tu salud, que no te acompañó en estos perdón días. Que no pude ir, Gustavo, pero bueno, gracias. Pero bueno, sí. aquí estuviste acompañándonos durante toda esta hora y contándonos esta bella historia entonces de Senscape. Te agradecemos. Por favor, a ustedes por tenerme. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Chau, chau.